Gracias por continuar con nosotros. Volvemos otra vez a enlazarnos a la sala 1 para poder recibir a nuestro próximo conferenciante magistral, el doctor Gabriel Budiño, con la conferencia titulada La gestión del relacionamiento con clientes en el contexto de comunidades virtuales de prosumers. El doctor Gabriel Budiño es contador público por la Universidad de la República, UDELAR, máster en Sistemas de Información y doctorado en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular grado 5 de la Unidad Académica Costos y Control de Gestión en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR en Montevideo, Uruguay, donde además es director académico del posgrado en Sistemas de Información en las Organizaciones y Gestión de Empresas de TI. Dicta cursos de grado y posgrado en temas como ERP y CRM y es coordinador de cursos de Blockchain, Analytics y RPA. En el ámbito profesional, trabaja como consultor SAP desde 1999 y es gerente de proyectos y asesor en tecnologías de la información, trabajando actualmente para Invensis. Bienvenido, doctor. Adelante, le concedo el uso de la voz y recordándole que cuenta con 40 minutos para su exposición. Muchas gracias, profesora Mayra. Un gusto estar en este importante espacio y tener la oportunidad de intercambiar, de contar un poco de experiencias y tener también como esa posibilidad de establecer puentes en nuestra Latinoamérica que a veces desaprovechamos todo el poder que tiene tener un idioma en común y poder compartir experiencias de miradas muy distintas en lo diversa que es nuestra Latinoamérica. Yo voy a estar hablando sobre la gestión del relacionamiento con clientes. Esa es una de mis líneas de trabajo en la Universidad de la República, aquí en Uruguay. Y quiero poner especial énfasis en la gestión de comunidades virtuales y en particular utilizar esta palabrilla que aparece ahí de prosumers, ¿no? Esta mezcla de consumidores y productores de contenido que es una de las características más importantes de Internet y de lo que es hoy lo que llamamos la web 2.0, ¿no? Esa posibilidad de interacción entre usuarios que también implica una democratización al acceso de los contenidos, pero también a la posibilidad de crear nuevos contenidos. Y para hablar de esto voy a hablar de un caso particular, un caso en el que estoy involucrado, participando activamente, pero sobre el cual vengo haciendo un análisis también desde una perspectiva académica, ¿sí? Les cuento que soy productor de cine, de alguna manera soy productor de cine. Ahora vamos a explicar un poquito qué tan productor de cine o no soy, pero hace un mes atrás se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata una película que se llama La Uruguaya, que tiene una característica muy particular, ¿sí? Fue una película creada por 1961 coproductores. Una cosa que fue un hecho histórico, muy particular. Seguramente muchos de ustedes conocen IMDb, es una plataforma sobre cine que tiene toda la información de la gran mayoría de las películas en el mundo. Y obviamente cuando fuimos a subir, digamos, la información de La Uruguaya a IMDb nos encontramos con que no les resultó nada natural que fueran 1961 coproductores e incluso tuvieron que hacer un cambio en el software para que soportara esa cantidad de coproductores. Pero bueno, ¿por qué digo que soy productor de cine? Cuando en realidad no sé absolutamente nada de cine, ¿no? Soy contador de origen, tengo una maestría en sistemas, estoy haciendo un doctorado en el área de sistemas de información, pero invertí $100. Esa fue mi participación en el financiamiento de esta película. Pero no solo como una inversión muy pequeña, digamos, sino con la idea de participar activamente en ese producto, ¿no? En la realización de un producto audiovisual de calidad que después, como veremos más adelante, por suerte nos ha ido muy bien, ¿no? Por lo tanto, mi nombre figura en IMDb, pero no es una donación,
no fue alguien que vino con una idea de hacer una película y me pidió dinero para él hacer su película, ¿no? Somos realmente en 1961 socios coproductores, que en total recaudamos $600.000, como imaginarán está muy atomizada esa inversión, y que por suerte tuvimos la posibilidad de recuperar esta inversión, es decir, la inversión que hicimos, los que pusimos $100 y los que compraron más de un bono, cada uno de los bonos para participar del financiamiento de la película tenía un valor de $100, pero estuvo muy atomizada esa participación de personas que invertíamos para que se hiciera esta película. Y para explicar un poco por qué la particularidad de esto, me gustaría arrancar comenzando a explicar un concepto que a lo mejor algunos conocen, que es el de crowdfunding, ¿no? El micromecenazgo. Esto es un mecanismo de financiar generalmente proyectos, ¿sí? Y hay múltiples plataformas que se encargan de intermediar entre quienes tienen ideas y quienes están dispuestos a apoyarlas. El micromecenazgo está pensado como básicamente donaciones, es decir, como el apoyo económico a proyectos, donde se recibe algún tipo de contrapartida, pero no es significativa, ¿sí? En algunos casos es el prepago de algún producto. Por ejemplo, imagínense que tenemos una banda de música, que queremos sacar un disco, que no tenemos el dinero para producir ese disco, y lo que hacemos es difundirlo a través de una plataforma de crowdfunding que nos permite que, por ejemplo, personas que quieran escuchar nuestra música grabada en un estudio, que a lo mejor son nuestros seguidores en los shows en vivo, estén dispuestos a pagar porque ese disco se realice, ¿sí? Puede ser que paguen simplemente en modo de donación o que de alguna manera precompren alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, que compren el disco de manera anticipada o compren entradas para un show, ¿no? Como que las donaciones, ese micromecenazgo, que tiene esa particularidad de mecenazgo, ¿no? De por qué quiero apoyar un proyecto y que recibo quizás algo a cambio, pero es simbólico, tiene que ver a su vez con ese otro componente de micro, en el sentido de que son pequeños aportes para que un proyecto avance, ¿no? Y es una forma de apoyar a creadores, ¿sí? Se ha utilizado para nuevos emprendimientos de negocios también, ¿no? Alguien que se le ocurre una idea o que desarrolla un invento y que quiere llevarlo a la producción masiva, por ejemplo, y que pide a pequeños inversores que apoyen o precompren su producto. La financiación de la película, al principio uno puede pensar que es crowdfunding, ¿no? 1961 socios coproductores que hacen aportes comprando bonos de $100, ¿sí? Comprando uno o más bonos de $100 para que una película se realice. Pero vamos a ver que tiene algunas particularidades este proyecto que me parece interesante compartir. Y el eje principal es que atrás de este proyecto lo que hay es una comunidad virtual, una comunidad que existía antes de esta película, antes de la idea de que esta película se realizara. En el micromecenazgo tradicional, en el crowdfunding, generalmente lo que tenemos es personas desconocidas entre sí que financian un proyecto porque les parece interesante el proyecto. Pero en el caso de la uruguaya, es una película que surge atrás de una comunidad que ya existía, que es la comunidad Orsay. La comunidad Orsay tiene un creador, ahora vamos a hablar de él, pero tiene esa particularidad de ser un conjunto de personas que funcionan como una comunidad que interactúa a través de la red, a través de Internet. Se desarrollan vínculos, hay interacciones, las relaciones son muy reales a pesar de que el espacio sea virtual, y comparten un conjunto de valores, de objetivos, y funcionan a través del mecanismo de la interacción en redes. En este caso era una comunidad virtual interesada en producir, de alguna manera, contenido cultural, contenido de calidad, sin intermediarios. ¿Y dónde surge esta comunidad virtual que termina haciendo la producción de la uruguaya? Y surge a raíz de una persona, un escritor, Hernán Casiari, que es argentino, que hace varios años atrás vivía en España y descubrió algo en particular, que fue que podía publicar sus escritos, sus textos, sus cuentos, los podía comunicar a través de un blog, a través de una página en Internet.
y que no necesitaba publicar necesariamente sus cuentos en una revista, o no necesitaba publicar libros, o que no necesariamente necesitaba negociar con un diario que le pague por publicar en su segmento cultural sus contenidos. Descubrió que cuando los escribía en internet a través de un blog, tenía contacto directo con los lectores y que podía interactuar con ellos. Lo que hizo Hernán Cassiari fue, además de escribir libros, empezar a escribir un blog que fue relativamente famoso y se convirtió tiempo después en un libro y en una obra de teatro que se llamó Más respeto que soy tu madre, donde Cassiari escribía en primera persona, asumiendo un personaje de una ama de casa argentina, de afuera de la ciudad de Buenos Aires, y escribía sus vivencias, y lo escribía en un blog en primera persona, como decía, y tenía el contacto directo con esos lectores que le hacían comentarios en esa página, en ese blog. La realidad es que esos lectores no solo eran lectores pasivos, podían hacer comentarios, hacían intervenciones en esos comentarios del blog que hacía que Hernán le diera un giro especial a sus contenidos a partir de los comentarios que iban surgiendo. Ese contacto directo de Cassiari con sus lectores lo llevó en un momento a tomar una decisión importante, que fue romper relaciones con los intermediarios, con las editoriales que publicaban sus libros, ¿sí? Y decidió de ya no trabajar con intermediarios porque tenía la suerte de poder llegar directamente a sus lectores a través de lo que había sido ese blog, y creó, además de aquella blog novela que dio lugar a Más respeto que soy tu madre, creó un blog que se llamó Orsay. Y en ese blog se reunían varios lectores de sus cuentos a ver el proceso creativo, ¿no? A ver esos primeros borradores de cuentos que más tarde serían publicados en formato libro. Pero además, en un momento se dio cuenta que esa comunidad de lectores tenía un perfil particular, ¿no? Que tenía mucho que ver con esto que describíamos de una comunidad virtual, ¿no? Donde había vínculos, interacciones, porque ya no solo estos lectores le escribían a Cassiari, sino que interactuaban entre ellos, ¿sí? Iban creando su conjunto de valores, ¿no? De qué cosas eran importantes para ellos, qué opinaban sobre la cultura, sobre el desarrollo de la literatura en estas nuevas plataformas. Y por lo tanto, Cassiari hizo una propuesta a esa comunidad de lectores de crear una revista, ¿sí? Fue una primera revista que no tenía intermediarios, que los lectores de esa revista eran los que prepagaban la revista antes que se hiciera, donde el dinero de la recaudación de esa revista iba directamente a los costos de producirla, lo cual incluía pagarle correctamente y buenas remuneraciones a los escritores que escribían una revista que tenía la particularidad de que ya tenía lectores antes de ser escrita, ¿no? De que tenía una comunidad que la respaldaba. Eso migró después a una editorial. Cassiari experimentó hasta teniendo una pizzería en Buenos Aires, donde se hacían talleres, donde después se creó una librería y donde lo que se iban creando eran espacios para la interacción. Se hizo lecturas de cuentos en vivo y se terminó creando una fundación que lleva este nombre de Orsay. ¿Qué particularidad tiene esto? Es que la comunidad estaba por delante de los contenidos. La comunidad era la que quería leer una revista cultural de buena calidad y la pagaba y la financiaba incluso antes que la revista se realizara, antes de saber quiénes iban a ser quienes finalmente escribieran o dibujaran o publicaran sus fotografías en esa revista. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de prosumers, ¿no? De una comunidad que no solo es consumidora, sino que quiere ser un protagonista activo de los contenidos que se desarrollan, ¿no? Internet nos dio este poder, digamos, no solo de acceso a la información, sino también de la interacción entre pares, de eliminar intermediarios, de ser consumidores activos y participativos, con capacidad de desarrollar lo que se quería producir, ¿no? Esta comunidad en torno a Orsay era la que proponía autores para que se publicaran en la revista, era la que hacían comentarios sobre cada uno de los números que se iban publicando y muchos de ellos terminaron siendo protagonistas de este proyecto.
ya sea apoyando la distribución. Era una revista que al comienzo se imprimía en España, en Barcelona y en Buenos Aires, por lo tanto a los demás países de Latinoamérica llegaba a las casas de algunas personas que voluntariamente distribuían la revista entre los compradores. La primera vez que llegó a Montevideo tuve la oportunidad de ser uno de los que recibió paquetes de revistas para entregarlos en mano a otras personas que uno las conocía nada más que por internet, que incluso algunos no sabían dónde estaban físicamente y resultaban ser compatriotas. Esa comunidad de prosumers que tenía un rol participativo activo en que el producto finalmente se realizara, ¿no? Es decir, de que la revista tomara la luz, es la misma comunidad que termina animándose a producir una película. Y lo hace en base a una consigna muy importante que es la de juego, ¿no? Es decir, vamos a experimentar, vamos a construir en forma conjunta y participativa esto de hacer cine sin intermediarios. Es decir, hacer una película que esté financiada en su totalidad antes de comenzar la escritura del guión, antes de comenzar el rodaje. Y vamos a hacerlo no solo poniendo dinero, vamos a hacerlo de la misma manera que esta comunidad creó la revista Orsay y otros proyectos similares. Es una comunidad que quiere participación, que quiere ser protagonista, pero por sobre todas las cosas que quiere hacer que las cosas sucedan. Es una comunidad que tiene unos valores compartidos vinculados a la cultura, al desarrollo de las ideas, que decide organizarse para producir, para generar productos. Y para eso se tomó la novela de Pedro Mayral. Pedro Mayral es un escritor argentino, radicado en Uruguay hace algunos años, que había escrito una novela muy famosa y que se considera un bestseller, que es La Uruguaya. Una novela que además habla de un escritor argentino que viaja a Uruguay para reencontrarse con una joven uruguaya en medio de su crisis de los 40, encontrarse con esta veinteañera uruguaya que le sacude un poco el piso, ¿no? Y es la comunidad la que decide apropiarse de esta idea y parte de un texto de calidad de un escritor que ya había publicado además en la revista Orsay para llevarla a la práctica. Y para eso no se forma, digamos, una cooperativa donde todos opinamos y donde en forma, digamos, de aprendizaje nos convertimos en camarógrafos o en sonidistas de un rodaje. No, se opta por el camino de hacerlo en forma profesional, en forma seria, en forma desarrollada, ¿sí? Se toma la novela de Pedro Mayral y lo que se hace es salir a conformar un equipo de profesionales que pudiera realizar la película. Esto no es un proyecto, como digo yo, hippie, ¿no? De un conjunto de personas que no saben nada de cine que se ponen a hacer cine. No, es cierto que dentro de los 1961 coproductores, la mayoría no éramos personas que supiéramos de cine, sino que éramos personas que queríamos que se hiciera este producto, que se hiciera una película en base al libro La Uruguaya. Y se opta por Ana García Blaya, que había tenido su ópera prima con una película, digamos, muy del under o una película muy casera, de alguna manera, que le había ido bien, que demostraba una gran realizadora. Y por lo tanto, a Ana García Blaya se pudiera aportar toda la capacidad profesional de alguien que de verdad es directora de cine, que de verdad sabe lo que está haciendo y por lo tanto puede hacer un proyecto profesional, pero además entender las reglas de juego entre esta comunidad productora y el equipo profesional que lleva adelante la película. Dicho sea de paso, aprovecho para también aquí transmitir las felicitaciones a Ana García Blaya, que ganó el premio a Mejor Directora por esta película en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata hace un mes atrás. García Blaya no solo entendió de que esta comunidad iba a respetar el trabajo creativo y profesional, de que no iba a funcionar esta comunidad como asamblea permanente, pero que esta comunidad estaba ahí para apoyar el proyecto no solo con dinero, ¿sí? La comunidad juntó $600.000 para que el proyecto se realizara, pero esta comunidad también quería ser participante activo del proyecto. Y, por ejemplo, durante todo el trabajo de escritura del guión,
partimos de una novela escrita en formato de novela que había que convertir en un guión cinematográfico, para lo cual lo hicieron guionistas profesionales, pero la comunidad participó activamente de ese guión. Y digo un ejemplo simplemente para que se entienda cómo era esta participación. La comunidad le llamábamos a espiar en Zoom, ¿no? Es decir, había algunas reuniones, por supuesto que no todas del equipo creativo, que hacían sus reuniones por Zoom y la comunidad de coproductores participaba de esos Zooms sin voz, ¿no? Sin poder abrir el micrófono. Pero en esa participación podían sí hacer comentarios, por ejemplo, en el chat. Y hacer comentarios, por ejemplo, de validación del guión. Recuerdo, y ese era el ejemplo que les quería compartir, que en un momento de una de las lecturas del guión se hacía referencia a un ensayo de una cuerda de tambores montevideana. Las cuerdas de tambores en Uruguay tienen algunas particularidades. Son tambores de origen africano que se tocan en las calles y que tienen un montón de particularidades muy específicas de Montevideo. Pero como el equipo de guionistas eran argentinos en su gran mayoría, quizás conocían, digamos, en forma lateral el funcionamiento de la música del candombe en Uruguay. Y, por ejemplo, en algún momento dijeron, bueno, hay un ensayo de estos tamboreros en un sótano. Y los que éramos coproductores que vivíamos en Uruguay les hicimos notar a los guionistas de que primero no se les llamaba tamboreros, se les llamaba en todo caso tamborileros, y que el ensayo era un ensayo de una cuerda de tambores y no de una banda de tambores, y que además era impensable que esto sucediera en un sótano en Montevideo, porque el sonido impedía que la música se tocara en ese tipo de lugares, que era la típica práctica musical que se hace en la calle, que se hace con los tambores caminando, colgados mientras se tocan. Ese tipo de comentarios lo que hacían era enriquecer el guión. Se hicieron referencias después cuando se planificaba, por ejemplo, el rodaje, a lugares y se invitaba a los encargados de localizaciones a que vieran algunos lugares recomendados por los socios coproductores. Se hizo una validez de la consistencia de la película mucho antes de que el equipo productor pudiera venir a filmar a Uruguay. Además, tuvimos la particularidad de que este proyecto se realizó en medio de la pandemia, ¿sí? Y por lo tanto, los movimientos, los traslados estaban muy limitados, y por lo tanto, ese equipo de coproductores fue enriqueciendo el espíritu de lo que se estaba haciendo e intercambiando ideas con el que por lo tanto eran quienes conducían toda la realización de la película, ¿no? Es decir, no era una asamblea permanente, pero en algunas instancias los socios coproductores podían participar de la toma de decisiones. Y un ejemplo de esto fue el mecanismo que se optó para elegir a los protagonistas. Era una película que necesitaba protagonistas que no fueran hiperfamosos, que fueran actores profesionales, pero no hiperfamosos, y por lo tanto lo que se hizo fue un casting completamente público, algo muy raro para el mundo del cine. Los actores y las actrices que querían protagonizar la película, lo que tenían que hacer era subir videos a Instagram contando un poco sus características, leyendo una parte del guión que se les había enviado, y el equipo de arte de la película lo que formó fue posibles parejas, ¿sí? Posibles parejas de actores y actrices que funcionaran. Los actores tenían que ser argentinos, las actrices tenían que ser uruguayas, tenían algunos rangos de edad y algunas particularidades que había que respetar, y de todos los actores y actrices que se presentaron, el equipo creativo, profesional de la película, conformó parejas para que estas parejas estuvieran armónicas con un criterio profesional, estético, etc. Y después se invitó, una vez seleccionadas esas parejas, que a veces eran combinaciones de los mismos actores y actrices con distintas conformaciones, se pasó a hacer una jornada de voto de parte de los coproductores para que fuéramos los coproductores quienes decidíamos quiénes iban a ser los protagonistas de esta película, que finalmente terminamos votando por la pareja conformada por Sebastián Arseno y Fiorella Bottaioli. Dos actores que nos impresionaron mucho, algunos
de los coproductores teníamos dudas acerca de si eran los actores correctos, pero que después, durante la realización de la película, nos han demostrado que eran las personas adecuadas. Era como una combinación muy particular de la democracia participativa, del micromecenazgo y de alguien que quería formar parte de las decisiones, pero a su vez respetando, digamos, ese profesionalismo de personas que efectivamente supieran de cine y guiaran este proceso. Otro rol que tuvimos los coproductores fue trabajar de extras en la película, ¿sí? Y fuimos unos extras muy particulares. En todas las películas hay extras, pero suelen ser personas que no tienen información sobre lo que se está filmando, que no conocen el guión completo y que a su vez no tienen injerencia en las discusiones que se dan en torno a ese rodaje. Estos extras eran, muchos de ellos, coproductores. Eran coproductores que querían ser extras para conocer cómo era el proceso de filmación. Eran coproductores que estábamos muy dispuestos a participar activamente y ya no solo ser extras cumpliendo un rol y nada más, sino tener como una visión muy atenta de lo que pasaba y a su vez compartir esas vivencias con el resto de los coproductores. Esos 1961 coproductores son de distintas partes del mundo. Hay muchos argentinos, uruguayos, por supuesto, pero también españoles, mexicanos, ¿sí? Gente de diversas partes del mundo que a lo mejor no podían participar de extras porque estaban físicamente lejos, pero que a través de grupos de Telegram y de WhatsApp iban viviendo la experiencia del rodaje, conociendo los avances, viendo algunas fotos del set de filmación, viendo esas discusiones de guión, cómo se terminaban llevando a la práctica en los rodajes. Muchos de estos extras, además, se quedaban tiempo extra, ¿no? Es decir, nos quedábamos a contemplar el rodaje para aprender. Muchos coproductores dijeron que en medio de la pandemia fue un oasis para la imaginación, para la creación, para entender cómo funcionaba una película. Hubo muchas instancias que el equipo de realización de la película, Ana García Blaya como directora, los guionistas, los responsables de fotografía, de sonido, iban haciendo un podcast donde contaban o se los entrevistaba para que contaran cómo era el proceso productivo y en qué etapa estábamos de la realización de todo este proyecto, ¿no? Es decir, había mucha comunicación, que al principio fue difícil para el equipo técnico, ¿no? Es decir, que vos tuvieras 1961 voces que posiblemente querían opinar de tu trabajo y a su vez que la mayoría de ellos no fueran personas del mundo del cine, generaba algunos miedos para el equipo productivo. También pensar de que esas personas que habían financiado el proyecto querían saber cómo se estaba realizando y después a su vez iban a ser los consumidores también de esta película, generaba miedos, ¿no? En algún momento Ana García Blaya, y acá cuento un poco de las internas de este proyecto, tuvo hasta el miedo de que lo que se opinaba en redes sociales sobre el proyecto la sobrepasara, que las expectativas fueran mayores. Y todos recordamos una sesión de Zoom donde se hizo una especie de arenga al equipo productivo, transmitiéndole la confianza, ¿no? De que este equipo coproductivo era un músculo productivo, ¿no? Era un equipo que podía apoyar en cosas, pero que no participaría de la realización de la película desde el punto de vista artístico, ¿no? Que éramos respetuosos del producto artístico, que confiábamos en la dirección artística de esta película. El músculo productivo era esta comunidad que no solo quería aportar dinero, sino que quería participar en solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, ayudar a locaciones. En un momento se necesitaba un apartamento para filmar en la ciudad de Montevideo y fue una socia coproductora la que facilitó ese lugar que resultó ser el ideal desde el punto de vista artístico, ¿no? Resolvimos problemas hasta de manejo de fondos, ¿no? De los dineros que se habían cobrado en PayPal, cómo hacer para poder retirarlos en Uruguay para pagarle al equipo productivo local de la película. Pudimos hacer un equipo de coproductores que apoyó la difusión en prensa y en medios de comunicación tradicionales la película, ¿no? Es decir, asumimos distintos roles en base a nuestro expertise y nuestro interés para, por ejemplo, difundir cómo se venía realizando la película. Y sobre todas las cosas se trabajaba en red, se trabajaba
en eso de vos y yo tenemos algo que podemos aportar, nos juntamos y lo aportamos. Por ejemplo, para todo lo que era objetos que se necesitaban para el rodaje, ¿no? Es decir, se logró hacer un proyecto profesional al punto de que la película concursó, fue aceptada para el concurso internacional de Mar del Plata, como decía, y su directora ganó premio a la mejor directora del Festival de Cine de Mar del Plata, pero a su vez hacerlo de una manera distinta, una manera muy centrada en la comunidad. Una comunidad que no se creó para financiar este proyecto. Por eso la diferencia con el crowdfunding tradicional, con el micromecenazgo tradicional, donde quienes financian el proyecto lo hacen reactivamente a la propuesta artística que se les plantea, ¿no? Y que el micromecenazgo se queda solo eso, en la financiación. Era una comunidad virtual que quería hacer proyectos audiovisuales y que hoy está haciendo 3 proyectos más. Yo decía, la uruguaya recaudó $600.000 y tuvo 1.961 coproductores. Pero hoy estamos en el pleno rodaje de una serie para televisión y para plataformas que se llama Canelones. Y ahí se recaudaron más de $1 millón y participamos casi 5.500 coproductores. También financiamos un documental que se llama Sola en el Paraíso, que está en la etapa de preproducción, que recaudó solo, entre comillas, muchas comillas, solo $90.000 y que participaron 938 coproductores. Es una preproducción de un documental muy sencillo y por lo tanto no se necesita un financiamiento gigantesco, pero la realidad es que el proyecto se lleva adelante por directamente la involucrada, que es esta actriz que vivió una experiencia particular en el mundo del COVID y que quería relatarlo en forma de documental. Y bueno, lo va a poder hacer porque 938 socios coproductores participaron del financiamiento y de la realización de este documental. Y ahora estamos en pleno proceso, porque donde todavía está abierta la posibilidad de participar, en el primer proyecto de Diego Peretti, un actor muy conocido, que va a ser su primer proyecto como director, que va a ser una película que se llamará seguramente La muerte de un comediante, que ya tiene más de 5.000 socios coproductores y que ya recaudó más de $900.000. Esas cifras ya se desactualizaron porque es un proyecto vivo que todavía recibe coproductores. Y esto es muy interesante porque esta comunidad es una comunidad abierta, es una comunidad que para distintos proyectos se involucran las personas en mayor o menor. Yo, por ejemplo, que aporté para la uruguaya, no hice aportes para Canelones, pero no por falta de dinero, sino porque no tenía la disponibilidad de tiempo, por otras cosas en mi vida, que me iban a impedir participar activamente en este proyecto. La mayoría de los coproductores no solo queremos poner dinero, queremos ser parte, queremos construir. Y por lo tanto decidí no participar en ese proyecto y sí estoy participando en Sola en Paraíso, que seguramente se termine de realizar en 2023, y también estoy participando del proyecto de Peretti, que seguramente comience su producción en el 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que es una comunidad inquieta, es una comunidad que quiere desarrollar productos culturales, ya sea una revista, ya sea un taller literario o ya sea en el mundo audiovisual, produciendo series, documentales y películas, pero también es una comunidad abierta que está dispuesta a que otras personas se sumen compartiendo estos valores. Y esto es muy interesante porque no hay una estructura central que pueda soportar las dudas de más de 5.500 interesados en financiar una película. Entonces la realidad es que la propia comunidad es la que acompaña o apadrina a los nuevos que se van sumando, explicando cuáles son los proyectos, cómo son las reglas de juego, en qué enojarse y en qué no, en qué se puede tener injerencia y en cuáles hay que dejar al músculo creativo en el cual se confía para que haga la realización. No todos van a ser extras, no todos van a participar de las reuniones por Zoom, del guión o del diseño de la producción de la película, pero todos en cierta medida van a estar involucrados en la realización de esto. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva forma de producir contenidos, basado en estos 4 pilares que estoy mencionando ahí, ¿no? Primero, la capacidad de prosumers, ¿no? Esta posibilidad que tenemos los individuos de ser productores de contenidos
y no solo consumidores, ¿no? De ser activos participantes de proyectos. La segunda es el respaldo de una comunidad virtual, que esto no es una persona que tiene un guión de cine y que sale a buscar dinero para financiarlo. Esto es al revés. Primero está esa comunidad dispuesta a crear productos culturales que sale a buscar proyectos, ideas, o que recibe proyectos, ideas, y que después la realiza en forma comunitaria, en forma activa y participativa. En una de slides del principio yo decía las características que hacen a una comunidad virtual, ¿no? Es decir, esos valores en común, esa autoidentificación de los miembros, ¿no? Es decir, personas que a lo mejor son muy diferentes, como yo decía, soy contador, docente universitario, y hay otras personas que a lo mejor están más cercanas a lo creativo, o que son guionistas, o que son realizadores audiovisuales, o que a otros tienen una librería y que por lo tanto pueden estar más cerca de lo que llaman productos culturales. Pero hay otros que son a lo mejor, no sé, una profesora de secundaria que se acaba de jubilar y tiene tiempo libre y quiere hacer que las cosas pasen, o otra persona es un padre de familia que además de criar a sus hijos quiere sentirse parte de la producción y de la creación de un producto cultural. Pero además es una nueva forma de hacer modelos de negocios, es otra forma diferente de construir el financiamiento en el cine. El financiamiento en el cine es muy tradicional y básicamente hay dos grandes modelos. Uno que es los grandes inversores, las grandes industrias, como pueden ser, no sé, Disney o Paramount, esos grandes inversores que compran guiones y realizan películas. Y después el otro mecanismo suele ser el que sale a buscar financiamiento, por ejemplo, de institutos de promoción del cine, ¿no? Eso de tengo una idea y tengo que salir a rogar de cómo obtengo dinero para financiar primero la escritura del guión y después financiar la realización de la película, ¿no? Pero todos esos procesos suelen ser muy en soledad, ¿no? Es decir, o muy individuales en el sentido de una gran máquina productiva que financia grandes proyectos, o muy en la soledad del creador que sale a buscar financiamiento para su idea, para su negocio, para su desarrollo. Y acá estamos hablando de lo completamente opuesto al gran inversor, porque la financiación está muy atomizada, y por otro lado, lo opuesto a esa soledad del creador, ¿no? Una comunidad virtual que exige, que desafía, que propone, pero que también acompaña, ¿no? Que también le da soporte hasta emocional a esos creadores en el proceso que descubrimos que es muy difícil de crear una película. Y obviamente el cuarto pilar que yo menciono ahí es la participación y principalmente el juego, ¿no? El aprendizaje, el jugar a ser extra, el jugar a espiar una reunión de producción, a jugar a poder hacer aportes, mínimos aportes a un proceso creativo grande y complejo como es la industria audiovisual, ¿no? Esa visión de juego, de que a lo mejor nos podemos equivocar y que a lo mejor la película no sale y a lo mejor la película no es buena y a lo mejor no recuperamos la inversión, pero que el proceso valió la pena. En este momento, bueno, mexicanos y uruguayos estamos en un momento muy doloroso en relación al fútbol, ¿no? Y en el caso de Uruguay terminamos un ciclo antes de comenzar este mundial con el entrenador, el maestro, terminamos valorando mucho que era el camino es la recompensa, ¿no? Y cuando esta comunidad virtual decide hacer cine, se inspira mucho en esa idea de que el camino es la recompensa, ¿no? Es decir, de que a lo mejor la película no salía tan buena como esperábamos, a lo mejor no íbamos a ganar los premios que a lo mejor algunos esperaban ganar, pero que si eso no ocurría, lo importante iba a ser ese camino recorrido, la posibilidad de participación, de experimentar, de aprender, de conocer. Lo que hemos aprendido de cine, estos socios coproductores, no tiene nombre. Y por lo tanto, estas ideas que aparecen a partir de este caso de la uruguaya son posibles caminos a la acción para cuando tenemos ideas, cuando queremos desarrollar modelos de negocios. Empoderar a nuestros clientes, darle la posibilidad a los clientes que sean también productores de
contenidos, no solo consumidores de nuestros productos, ¿no? Que cuando yo tenga un negocio para plantear, lo haga pensando en cómo puedo hacer para que mis clientes se apropien de esto y ellos sean quienes construyen el producto conmigo, ¿no? Y esto tiene que estar de la mano de generar comunidades, no de generar mercados, de generar comunidades que puedan desarrollar estas ideas, de que comunidades que puedan apostar a concebir como propio los servicios o productos que queremos realizar. Si yo vendo calzado deportivo, tengo que apoyar la generación de comunidades de corredores o de deportes barriales. Tengo que lograr empoderar a estos corredores para que sean ellos los que definen no solo cómo es el producto, sino cómo se comercializa, qué cosas auspiciamos, que sea la comunidad la que dice cuáles de las carreras que se hacen en callejeras son las que hay que apoyar. Y esto implica repensar el negocio, repensar los modelos de negocio, volver a pensar cómo es que tenemos que estructurar nuestras empresas para que cumplan el objetivo inicial para la que fueron creadas, que es satisfacer necesidades de clientes, cumplir ese rol social que tienen las empresas de aportar valor. Y por eso yo lo pongo ahí como también el cuarto principio que debemos llevar adelante, ¿no? Las empresas deben aprender de estos modelos como una forma de aportar valor, verdadero valor, y ya no solo conseguir mercados para mis clientes, sino trabajar junto con mis clientes para encontrar las soluciones a los problemas que ellos necesitan. Y ese es un poco lo que quería dejarles a partir de las reflexiones, a partir de esta película, La Uruguaya, que espero que pronto esté en plataformas y que todos en Latinoamérica puedan verla, y que a lo mejor cuando la vean y vean a esos extras que hay por atrás, piensen que no son solo extras, que no son actores de relleno, que son también socios coproductores que decidieron participar activamente en una comunidad, empoderarse, pensar nuevos modelos de negocios y generar productos culturales por caminos completamente diferentes, pero muy válidos también para los negocios tradicionales, fuera del mundo cultural. Me gustaría cerrar esta charla con un agradecimiento a todas las universidades que participan de este coloquio, de que tengan la generosidad de abrir sus puertas a expositores, en mi caso, desde Uruguay. Obviamente los invito a que mañana, cuando le toque jugar Uruguay con Ghana, estén ahí apoyando a mi selección en este momento muy difícil, del cual obviamente principalmente a mexicanos no les voy a decir lo que significa porque lo vivieron hace poco, pero quiero agradecerles por la escucha atenta, por las preguntas que seguramente algunos de ustedes hagan y también agradecerles porque si en algún momento se cruzan con La Uruguaya, tengan un ratito para verla, para entender de qué se trata y también disfrutarla. De mi parte, nuevamente gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sin duda alguna, todos los asistentes estamos muy enriquecidos con su experiencia y el conocimiento que nos está transmitiendo el día de hoy. Pues por ello daremos paso a la sección de preguntas, para lo cual vamos a contar con algunos minutos. Bueno, en el chat veo que ya hay algunas preguntas. Nos dicen que se necesitaron documentos legales especiales en el Uruguay para formalizar el asunto de derechos de autor. Es como una organización cooperativa de emprendedores creativos e innovadores. Sí, todos los temas legales suelen ser un problema cuando uno quiere hacer algo disruptivo, ¿no? Porque uno va por los caminos que no son los que normalmente son conocidos por los abogados, los escribanos, los registros públicos, etc. Para producir estos contenidos se optó por el camino de... Primero hay una fundación, que es la Fundación Orsay, que es como el paraguas para desarrollar un conjunto de emprendimientos, y obviamente se tuvo que darle forma jurídica a la productora Orsay para realizarla. Pero la realidad es que también se pueden encontrar caminos alternativos, ¿no? De movimientos de fondos
para poder realizar la película. Obviamente después al momento de, por ejemplo, de tener los derechos de la película, nos apoyamos en la Fundación Orsay. Para poder realizar la película se contrató a realizadores profesionales y por lo tanto la película se armó, digamos, en base a estructuras tradicionales, pero sí están esos desafíos que, como decía, por ejemplo, recolectar dinero a través de PayPal, pero después tratar de retirarlo en nuestros países, ahí implica una ingeniería financiera que no es sencilla, que en lo personal, como coproductor vinculado al mundo de los negocios, me tocó de alguna manera participar para encontrarle la vuelta y poder hacerlo, pero que sin duda son desafíos importantes. Nosotros sí nos sentimos como una comunidad, no sé si de creadores, pero sí de personas que queremos hacer que las cosas sucedan. Queremos apostar a que existan productos de calidad, donde a lo mejor no nos sentimos nosotros creadores, más allá del chiste del inicio que yo decía soy productor de cine, en realidad no me siento un verdadero productor de cine, pero la realidad es que sí lo fui, de que logré que una película se realizara, ¿no? Entonces, ese puente por eso digo, entre los consumidores de productos culturales y los realizadores, hoy es mucho más directo y más sencillo de lo que ocurría antes. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen también en el mismo chat. Dice, aparte de la plataforma Zoom, ¿qué hicieron para ponerse de acuerdo? Son mucha gente y muchas opiniones para encontrarse físicamente. ¿Qué otras herramientas virtuales utilizaron? Y bueno, gracias anticipadas. Se desarrolló una app específica de la fundación, en realidad de lo que llamamos, de la línea de la fundación que es audiovisual, que se llama Orsay Audiovisual. Se desarrolló una plataforma tecnológica que además tuvo el impulso de uno de los socios coproductores de esta comunidad, que nos permitió, por ejemplo, tener esas sesiones de Zoom, pero acotadas solo a los coproductores, porque obviamente no queríamos que fueran públicas, ¿no? Nos permitió también publicar parte de los podcasts en forma pública y parte privada, ir publicando noticias como si fuera un portal. Eso es interesante, bueno, y además una herramienta de votación, porque esa app que se construyó, esa web app que se construyó, nos permite darle forma a la comunidad, ¿no? Que la comunidad no sea simplemente un grupo de personas en un grupo de WhatsApp, ¿no? Que también lo era, ¿no? Es decir, también había un grupo de WhatsApp, mejor dicho, hay varios con distintos niveles de intensidad, como digo yo, pero que las comunicaciones formales de la comunidad tuvieran su propia plataforma, su propio espacio. Construir plataformas para comunidades, sin duda, es clave para ese sentido de pertenencia, para el correcto flujo de la información, para que todos entiendan en qué pueden aportar y cuáles no. Cada vez que se precisaba, por ejemplo, extras, se hacía una convocatoria a través de esta plataforma y la gente se anotaba, pero a veces la convocatoria extra era solo para mujeres o solo para personas jóvenes o solo para quien tuviera un auto, por ejemplo, un vehículo, porque había un rodaje en exteriores que implicaba vehículos, ¿no? Y a su vez eran modelos de determinados años, no sé, había una paleta de colores de lo artístico, entonces se tenían que pedir vehículos que fueran de determinados colores. Bueno, todo eso se hacía a través de esta plataforma. Bien, pues obviamente las felicitaciones por esta iniciativa extraordinaria y altamente creativa. También la doctora Daisy nos comenta, wow, felicidades por la iniciativa y esta nueva actividad empresarial. Qué actividad tan disruptiva. También Raúl de la Fuente nos dice una conferencia muy interesante, muy amena, la manera de presentar, el escucharlo, inmediatamente se me vino a la mente el movimiento de software libre, cuando la comunidad se une para sacar adelante proyectos. Sin duda hay mucha inspiración en la comunidad de software libre, de eliminar intermediarios y de empoderar a los usuarios, ¿no? Es decir, que por eso para mí es muy importante la relación que tuvimos con Ana García Blaya, que se involucró en la comunidad y entendió estos dos roles, ¿no? De la libertad total creativa para ella como directora de la película, pero también el entender de que esta comunidad no era solo gente que ponía plata, ¿no? Que ponía dinero, que éramos personas que queríamos construir en forma conjunta ese producto, pero sin meternos en el mundo de la actividad profesional, ¿no? Y en el software libre pasa lo mismo. Yo integro comunidades de software libre y no soy programador,
pero puedo asumir algunos roles, puedo ayudar a definir las características de un desarrollo de software, puedo ayudar en la documentación, puedo ayudar en la traducción del software, ¿no? Entonces es como respetar los espacios de cada uno, pero que la suma de las partes sea mayor, decir, que esas partes combinadas sean mayor a la simple suma de las partes, ¿no? Y ese es el espíritu que tiene a algunas personas que por tener el poder o el dinero, los contactos o la capacidad de inversión, quieran avasallar, digamos, el producto cultural, ¿no? Es decir, que la directora pueda hacer su película y no porque alguien tenga el dinero para financiarla sea el que le termina diciendo quiénes son los actores o dónde es el rodaje o cómo tiene que ser determinado diálogo, ¿no? Es decir, dar la libertad a los creadores y hacerlo a través de una comunidad empoderada y alineada con esta nueva visión de hacer las cosas. Muchísimas gracias. Gracias también por compartirnos el tráiler de la película, que estoy viendo ya el enlace aquí en el chat. Seguramente pues la veremos con mucho interés. No sé si haya alguien más que quiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, comentarios. Una última cosa que para mí es importante que se lleven es que en este caso estuvimos hablando de un producto cultural, ¿no? Pero como yo decía al final de la presentación, me parece muy importante entender de que esto va más allá de lo cultural, ¿no? Es decir, que lo cultural tiene una significancia mayor todavía por la parte creativa, pero que esto se puede hacer por cualquier tipo de negocio, ya sea que tengas una cafetería o que tengas la producción de calzado deportivo, no importa, ¿no? Es decir, entender quiénes son tus clientes, lograr desarrollar una comunidad que tenga sus propios objetivos y que tú desde el rol de empresa puedas apoyar a esas comunidades, que no es a veces pensamos en comunidades como desde la perspectiva social o de desarrollo, ¿no? Y hablo de comunidades en el sentido de personas con un objetivo en común. Si mi objetivo en común es salir a correr todas las mañanas por la Rambla montevideana, bueno, ese es mi objetivo en común, esa es lo que me une, la parte del ejercicio físico, del aire libre, etcétera. Y bueno, quien venda calzado deportivo que entienda mis necesidades y se alinee a eso y que me apoye en mis proyectos que van más allá de ser un simple comprador pasivo de calzado deportivo. Bien, creo que hay por aquí otra pregunta. ¿Cómo lograron ese alto nivel de confianza? Es un valor agregado. Tal cual, nunca lo sabremos. Es cierto que la confianza se construye con el tiempo, ¿no? La ventaja que tiene la atomización de la inversión es que el riesgo es muy bajo para cada uno de los integrantes, ¿no? Es decir, yo puse $100 y por suerte para mí $100 no es algo que me cambie la vida, no es un esfuerzo disparatado. Si a lo mejor alguien me hubiese dicho tenés que poner $20.000 para la película y hubiese esperado muchísimas más garantías, porque $20.000 para mí es mucho dinero, ¿no? Pero $100 no lo es tanto, y por lo tanto la mayoría lo asumimos como el pago por el juego, digamos, ¿no? Es decir, el bono lo compramos como una forma de poder participar de este proceso. Si después recuperábamos o no ese dinero, no importaba. La realidad, creo que no lo dije al final, es que ya recuperamos la inversión y todos recuperamos nuestros bonos comprados. Yo recuperé mis $100 y los destiné a un nuevo proyecto porque logramos vender la película a una plataforma de estas de streaming grande, que todavía no podemos decir cuál es, pero es una de las más grandes, lo que habilita que la película se vea, realmente llegue a todos lados en Latinoamérica, pero además nos permitió recuperar la inversión. A su vez nos dejó la posibilidad de venderla en otros mercados y por lo tanto seguramente ganemos dinero, además, porque esto no era un proyecto filantrópico, a pesar de que es cierto que en un proyecto nuevo, que tiene muchos riesgos, lo importante era entender qué era lo que cada uno iba a recibir. Si alguien entraba a este proyecto pensando que lo que iba a recibir era ganancias, y bueno, seguramente sí estaba asumiendo muchos riesgos porque los niveles de confianza eran bajos. Pero si los que estábamos esperando era participar activamente de un proyecto, eso se sabía de que se iba a lograr, de que eso iba a suceder. La mayoría de nosotros sentimos que pagamos el ticket de $100 para participar
del proyecto, ¿no? Y ya recuperamos los $100, no cuando lo vendimos la película, sino cuando pudimos participar de esos Zoom, o votamos a los actores, o descubrimos cómo era que funcionaba la fotografía en el cine, ¿no? Es decir, la confianza es una construcción que lleva tiempo y que pasa por los hechos que uno hace, lo que uno promete y lo que uno finalmente, los clientes obtienen, ¿no? Entonces es una construcción que se debe hacer de a poco, con resultados concretos y con empezar a mostrar de que atrás de esto no hay trampa, ¿no? De que, por ejemplo, las cuentas son muy claras. La comunidad optó por mostrar todos los resultados. Todos teníamos acceso al Excel que tenía toda la planificación, todo el presupuesto de la película. Y sabíamos lo que íbamos a gastar en cosas que a lo mejor muchos opinábamos que era un despilfarro gastar en eso, pero resulta que en cine se gasta eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, el catering para los extras, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pero no compren el catering, ¿no? Vamos cada uno de nosotros comidos, nos llevamos nuestra vianda. Pero en realidad no es la forma que se hace cine, ¿no? Entonces, por los tiempos y por todo el equipo técnico que está atrás, ¿no? Entonces, también fuimos aprendiendo a partir de eso, ¿no? Y la confianza tuvo que ver con ese aprendizaje conjunto, ¿no? Y eso creo que sin duda, que como mencionaba ahí en el chat, es un valor agregado, ¿no? Lograr construir esa comunidad que sin duda está basada en la confianza. Bien, pues agradecemos enormemente su participación. Vamos a dar paso a la entrega de su reconocimiento. No sé si me ayuden a proyectarlo. Si hay que ir a buscarlo, me tomo un avión y voy, ¿eh? Claro, y lo esperamos. No faltará oportunidad. Seguro que sí. Bueno, por acá lo tengo. Okay. Ya no los están presentando. Bien, pues se otorga la presente constancia a Gabriel Budiño por su participación como conferenciante magistral en el tercer coloquio internacional Innovación en las Organizaciones y Desarrollo Económico Social, llevado a cabo los días 1 y 2 de diciembre de 2022 en modalidad híbrida, Jalapa Enríquez, Veracruz, México, a 2 de diciembre del 2022. Universidad de Jalapa, Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Politécnica de El Salvador, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de La Rioja, así como la Universidad Libre. Y bueno, pues están firmando el doctor Daniel Antonio López Luna Gómez, presidente del coloquio, y el doctor Eric García Herrera, secretario técnico del coloquio. Muchas felicidades y agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias a ti, Mayra, por todo el apoyo y por la moderación. Un abrazo grande también al profesor Rolando Eslava, que me cursó la invitación. Como decía al comienzo, Latinoamérica tiene que aprovechar estos puntos de encuentro basados en el idioma para crecer juntos y demostrar que podemos generar conocimiento, que podemos apostar a nuevos desafíos desde nuestras universidades. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo grande a todos.